Ya hemos visto esta primera parte, vimos la balanza de pagos y comenzamos con el desarrollo de la balanza de pagos. Bien. Bueno, como ustedes ven, la primera que tenemos que considerar, o el primer rubro que tenemos que considerar, es cuenta corriente. En cuenta corriente tenemos mercancías. Como les pongo aquí abajo, las mercancías conforman la llamada balanza comercial. Cuando ustedes vean en el diario o en internet o vean alguna noticia económica y lleguen a la conclusión de la importancia que tiene el saldo exportador neto, me va a gratificar saber que recuerden que el Producto Nacional estaba formado por 4 componentes. Es decir, cuando empezamos en macroeconomía y vimos cuentas nacionales, nosotros vimos que el Producto Nacional es la suma de todos los bienes y servicios finales que produce el sistema económico en el periodo de un año. Perfecto. Pero ese Producto Nacional, que finalmente lo conocemos como Producto Bruto Interno, tiene 4 componentes: el consumo privado, el gasto público o consumo público, la inversión y el saldo exportador neto. Fíjense ustedes qué importante que es eso, que es lo que nos va a dar la diferencia entre lo que importamos y exportamos. Entonces, fíjense como les puse acá abajo. Las mercancías conforman la llamada balanza comercial. Acá notamos las importaciones y las exportaciones de mercancías, sin incluir seguros ni fletes, porque después vamos a ver que hay un rubro, y que está dentro de los servicios, que es el número 2, ahí incluimos los seguros y los fletes. Las importaciones son las compras de bienes al exterior, y las exportaciones son la venta de bienes al exterior. Las exportaciones netas conforman la diferencia entre las exportaciones y las importaciones de bienes y servicios. Muy bien. Entonces, acá vamos a anotar todo lo que le vendemos al exterior. Y acá vamos a anotar lo que traemos del interior, lo que compramos. Acá hay una cuestión muy interesante y que no es menor, y que tiene que ver con el deterioro de los términos de intercambio. ¿Por qué? Porque nosotros exportamos productos que tienen bajo valor agregado, o sea, materia prima, e importamos productos que tienen alto valor agregado. Es decir, importamos tecnología, aparatos de rayos X, instrumentales. Importamos lo que no fabricamos. Entonces, en la diferencia entre lo que importamos y exportamos, siempre vamos a tener términos de intercambio deficitarios. Lamentablemente, estamos aferrados a un modelo agroexportador, a un modelo primario, como ustedes recuerdan, cuando vimos sector primario, secundario y terciario, es decir, materia prima, industria y servicios. Si no tomamos conciencia de la importancia de ir generando ese paso del sector primario al sector secundario, nuestra balanza de pagos, ahí donde dice saldo, nos va a dar siempre un saldo deficitario. Nuestros términos de intercambio van a ser negativos. Y ese es el principio, porque vamos a ver ahora después qué pasa con los fletes, qué pasa con los seguros, etc. Bien. Entonces, vamos a el segundo supuesto, o sea, los servicios. En los servicios tenemos una cantidad de cuestiones que son muy importantes. En los servicios tenemos, en primer lugar, tenemos los fletes. Si nosotros conseguimos exportar, y cuando, fíjense, en la balanza comercial no se incorporan los fletes. Nosotros conseguimos exportar
entonces es lógico que vaya en un avión argentino o en un barco argentino. Pero si conseguimos venderle, por ejemplo, a Alemania o a China, al que estamos condicionados a que nos compre, China nos va a decir, perfecto, muy bien, pero viene por nuestros aviones. Entonces le tenemos que pagar el flete a China. Además, dentro de los servicios también incluimos el turismo. Todos estos subrubros, yo les recomiendo que cuando yo suba al campus, o le diga a Leandro que suba al campus, el desarrollo de la estructura de la balanza de pagos, no he escrito todo porque si no sería desmesurado y se superpondría con lo que ustedes llaman a tener en el campus. Digo entonces, dentro de los servicios tenemos los fletes, tenemos el turismo, ¿así? Cuando un argentino viaja en un avión nacional al extranjero, ese dinero queda en la parte correspondiente a ingresos, o sea, queda exactamente en esta columna. Pero si un nacional, un argentino, viaja en un avión de bandera extranjera, ese dinero se va para afuera. Si un turista viene a la Argentina y gasta dinero de él en el país, visitando las maravillosas, el maravilloso patrimonio que tenemos, las maravillosas vistas de las cataratas del Iguazú, Salta, el glaciar Perito Moreno, bueno, ese dinero queda acá. El dinero que nosotros gastamos afuera se va, o sea, es en egresos, son pagos. También dentro de los servicios incluimos los royalties o las patentes. Quiere decir que es muy lógico, muy razonable que a usted le guste leer a Harry Potter, que a usted le guste escuchar música de Wishendel o reggaetón. Perfecto. Usted escucha música, salsa cubana, es plata que se va para afuera. Usted escucha música, escucha a Soledad o los nocheros, es plata que se queda acá. Si usted compra libros de autores nacionales, la plata se va a quedar acá. Si usted lee libros de autores extranjeros, por supuesto que eso es natural y normal, pero le quiero transmitir todo lo que se va a registrar en la balanza de pagos. Las licencias, las patentes. Si usted decide hacer zapatillas en la Argentina y quiere poner el demonio de Tasmania, va a tener que pagarle a la Warner Bros. Si le ponemos Paturucito, esa plata va a quedar en la Argentina, en concepto de patentes. O sea, fíjese todo lo que trae el concepto de servicios, fletes, seguros, los seguros por todo lo que nosotros exportamos. Si ese seguro lo contratamos con una empresa extranjera, pues esa plata se va para afuera. Si el seguro del barco o del avión lo organiza o se contrata con una empresa nacional, queda en el país. Por eso acá le puse que en ingreso anotamos lo que entra, los ingresos sería lo que nosotros se llama exportación de servicios. Y lo que pagamos se llama importación de servicios. Bien. El concepto de rentas. Acá se refiere a todo el dinero que gana el nacional con su trabajo. Eso se anota, es el dinero recibido por los residentes. Ahora, el dinero que se le paga a un no residente, entonces eso lo ponemos en pagos, es dinero que se va para afuera. El Fondo Monetario Internacional tiene establecido un sistema por el cual se considera como residente, por ejemplo, a un inglés que tiene un negocio acá en Argentina. Aunque viaje permanentemente a su país, a Gran Bretaña, se lo considera como ingreso, porque el giro comercial lo tiene en Argentina. Bien,
Luego tenemos las transferencias corrientes. Acá se refieren a las donaciones recibidas y a las donaciones entregadas. Por ejemplo, a veces la FAO, la Federación de la Alimentación Mundial, nos hace una donación o nos gira un dinero. Bueno, eso lo anotamos en ingresos. Cuando nosotros hemos ayudado, por ejemplo, a Haití con ese tremendo huracán que tuvo, bueno, ese dinero que sale lo ponemos en las donaciones entregadas. Bien. En cuenta de capital tenemos varias cuestiones, o sea, acá hablamos de recepción de fondos y préstamos de capital. Acá se refiere a el dinero que se produce con motivo de alguna venta, por ejemplo, de alguna propiedad inmueble. Entonces, esas son dinero que, si es de la Argentina, si es un extranjero que compra un inmueble en la Argentina, entonces es un dinero que queda acá. Si es un extranjero, si es un argentino que compra una propiedad del extranjero, eso se va para allá. Bien, lo mismo va para, se lo pone como recepción de fondos o préstamo de capital. Dentro de la cuenta financiera, usted tiene una serie de aspectos: la inversión directa, la inversión en cartera, otras inversiones y variación de reservas. Acá, cada uno de estos tiene una característica especial, pero yo voy a hacer hincapié en otras inversiones, porque acá tenemos una carga muy pesada. Acá tenemos el dinero, los préstamos que nos hace el Fondo Monetario Internacional, los préstamos que nos hace el Club de París, los préstamos que le pedimos a cualquier organismo extranjero, porque los servicios de la deuda externa son una de las cuestiones más pesadas de la balanza de pagos. Y en variación de reservas tenemos el capital y oro monetario, o sea, las reservas que conforman lo que sostiene el peso argentino. Yo les propongo que ustedes vayan a Google y traten de ver dónde están las reservas de la Argentina. En Nueva York, donde está el centro financiero, en Wall Street, al lado de la bolsa de valores de Nueva York, de la New York Stock Exchange, hay unos sótanos, y dentro de esos sótanos hay como gateras, como si fuera la parte de arriba de un edificio donde cada departamento tiene un lugarcito para guardar cosas. Bueno, nosotros le alquilábamos, como muchos países sudamericanos, a Wall Street una gatera para poner los lingotes de oro. Yo les puedo asegurar que eso demuestra la poca confianza que tienen muchos países y no tienen la capacidad de tener esos lingotes de oro en su país, sino que se lo alquilan a otro país, en este caso a Estados Unidos, para guardar sus reservas allá. Bueno, cuando vino el pingüino, decidió que no era el lugar adecuado, Estados Unidos, entonces sacó todas las reservas y las mandó al Banco de Basilea. Después sacó las reservas del Banco de Basilea y yo le perdí la pista. Algo compró Cristina y estaba en el Banco Central de la República Argentina. Pero cuando Macri lo designó a Sturzenegger como presidente del banco, parece que no estaban muy convencidos de la fidelidad de esos lingotes de oro que se mandaron al Banco de Londres. O sea, en este momento tenemos una gran cantidad de reservas de la Argentina en oro que están en el Banco de Londres. En realidad fue una picardía, porque si pasaba por los controles del Banco de Londres, eso era verdadero. Si no, obviamente lo iban a rechazar. Pero además tiene otro aspecto. Las reservas tienen un secreto, esos lingotes de oro, porque hay países de África extremadamente pobres que, para mostrar
que la moneda de ellos tiene bastante sostén, entonces le alquilan a otros países lingotes de oro. Bueno, de alguna manera nosotros pusimos a disposición del Banco de Londres para que el banco alquile nuestros lingotes de oro a alguna parte, a otro país, para que haga ver que su moneda es fuerte. Esas son las distintas variantes que existen en la cuestión internacional y en la cuestión monetaria. Bien, y como siempre suele suceder, hay una cuenta de ajuste, como para que no sea tan dramática la balanza de pagos, que se llama errores u omisiones, y que es la que figura ahí con la letra D. Muy bien, esto sería entonces la estructura de la balanza de pagos, y lo más importante de eso, de esta estructura, está dada por la balanza comercial. A veces, un Daniel suele preguntar en un examen, ¿la balanza comercial contiene a la balanza de pagos o la balanza de pagos contiene a la balanza comercial? La respuesta es, la balanza comercial está dentro de la balanza de pagos. Parecerían dos cosas completamente distintas, pero no lo son. Está bien claro que la balanza comercial se refiere a las mercancías y la balanza de pagos supone todos estos rubros que acá estamos viendo. Perfecto. Vamos ahora con otro punto que tiene mucho que ver con el manejo del dinero que se da en la Argentina. O sea, tiene mucho que ver con el tema del dólar. Fíjese usted. El mercado de divisas es el lugar donde se compran y venden monedas de distintos países. O sea, el mercado de divisas puede ser una agencia de cambio, o puede ser el banco, o puede ser Internet. No es un lugar físico como el Banco Central, sino que se le llama así a todo lo que en el ámbito donde se compran y se venden monedas de distintos países. Por ejemplo, una empresa tiene que comprar insumos, suponga una empresa argentina que fabrica pintura, necesita comprar determinadas anilinas o determinado producto para fabricar pintura, pues tiene que comprar dólares para pagar esos insumos que va a adquirir para producir sus bienes. El argentino que va a viajar al exterior, obviamente tiene que comprarse, si va a Estados Unidos, dólares, si va a Europa, se comprará euros, ¿eh? Y no creo que, si va a Brasil, comprará reales, y no hay muchas más monedas que se puedan vender en el mercado. O sea, que todo esto forma parte de las transacciones que se hacen. Si usted va a mandar a su hijo a estudiar al exterior, pues va a tener que comprar dinero para girarle y mandarle para que se pueda sostener. Y un poco lo que él trabajará, etc. Bien. El programa le dice sistemas de tipos de cambio. Ante todo, el tipo de cambio es el precio relativo de una moneda respecto de otra moneda distinta. O sea, cuando existió en la Argentina la convertibilidad, pues un peso era un dólar, era un peso convertible. Entonces, el tipo de cambio era 1 a 1. Eso pasó en la época anterior, en la de Zorruil, con el austral. Pasó en la época de Martínez Dios también, la relación peso-dólar. Nunca podía prosperar esto porque un país que no tiene productividad, que se sostiene a base de la recaudación, muy difícilmente podrá equipararse a una divisa. Es absolutamente imposible. No tiene ninguna lógica pensar en que en algún momento pueda volver un 1 a 1. Es absolutamente ilógico e imposible. Y cuando hablamos de los sistemas de tipo de cambio, decimos que hay 3 sistemas de tipos de cambio, que son los más utilizados. El tipo de cambio flexible, tipo de cambio fijos y tipo de cambio semifijos o mixtos. El tipo de cambio flexible es aquel que depende del libre juego de la oferta y la demanda de divisas
contra la moneda nacional en el mercado de cambio. No interviene el Banco Central. ¿Quién va a fijar el precio del dólar, el precio del euro, el precio del real? La mayor o menor demanda que haya de dólar, euro o real. Entonces, tenemos un tipo de cambio flexible. Luego existe un tipo de cambio fijo. En el tipo de cambio flexible, como le puse, no interviene el Banco Central. O sea, es el libre juego de la oferta y la demanda. Sistema de mercado. En el tipo de cambio fijo, el Banco Central establece un determinado valor para su moneda respecto de otra. Y acá, sí, el Banco Central interviene. Y para nivelar la moneda y el peso, puede llegar a ser lo que sucedió el año pasado en el gobierno de Macri. Es decir, se contrajo un préstamo con el Fondo Monetario Internacional para frenar la disparada del dólar. Se había empecinado el Banco Central en establecer un tipo de cambio fijo. Entonces, si se disparaba el dólar, salía el Banco Central a inyectar una cantidad de dólares en el sistema, o compraba. De esa manera trataba de nivelar el precio del dólar. Bien, y finalmente tenemos los tipos de cambio semifijos o mixtos, que son una combinación de los sistemas de flotación y los del tipo fijo. En un sistema de flotación, el Banco Central realiza a corto plazo distintas intervenciones para alterar los tipos de cambio. O sea, no establece un cambio fijo, como el segundo supuesto, sino que establece un sistema semifijo durante un tiempo, 2 años, 3 años, 4 años, por ejemplo, el periodo que dure un mandato presidencial, establece cuál va a ser el valor del dólar, cuál va a ser el valor del euro, cuál va a ser el valor del real, etc. Se llama tipos de cambio semifijos o mixtos. Entonces tenemos 3: flexibles, fijos y semifijos o mixtos. Muy bien. Continuamos. Bueno, acá tenemos varias cosas muy interesantes que les puedo asegurar que lo he reducido a su mínima expresión. Porque hablar de la integración económica de organismos multilaterales es inmenso. Créanme que incluso hasta dejé afuera la cuestión del Mercosur por 2 motivos. En primer lugar, porque habría que tratarlo como corresponde. Y en segundo lugar, porque en realidad el Mercosur, o sea, el tratado firmado en 1991, Tratado del Mercado del Sur, Común del Sur, se firmó entre Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay. Luego se incorporó como país asociado Chile y Bolivia, y finalmente se incorporó Venezuela, pero en un estatus distinto, entró como quinto a la par de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, pero en realidad, afuera de sinceridad, todo esto no ha hecho más que beneficiar los intereses comerciales de Brasil. Entonces, para no meternos en barullos, simplemente les voy a leer lo que escribí para que sepamos cuáles son los organismos de integración económica y los organismos multilaterales. Entonces ahí tenemos. Justo, mire, nos quedan 10 minutos y vamos a terminar en estos 10 minutos. Bien. En primer lugar tenemos organismos de integración económica. Bueno, acá se me está escapando, acá está. Tenemos los llamados sistemas de preferencias aduaneras. El más representativo es el NAFTA, que está integrado por Estados Unidos, Canadá y México. Luego tenemos zonas de libre comercio, entre las que cabe que destaquemos el caso de la Asociación Europea de Libre Comercio y la ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración Económica. Y luego tenemos uniones aduaneras y uniones económicas. La más significativa es la Unión Europea. Luego tenemos organismos multilaterales, como por ejemplo, en primer lugar, el GATT,
que son las iniciales de General Agreement on Tariff and Trade, o sea, Acuerdo General de Tarifas y Comercio, que se creó en 1948. En realidad estos organismos multilaterales son organismos que surgieron luego de la guerra y cambiaron el esquema de organismos de guerra para ser organismos financieros de épocas de paz, para conformar cooperación económica entre los distintos países. Hoy prácticamente todos los países forman parte del GATT. En segundo lugar, tenemos comisiones económicas de cooperación económica. En Europa es la Confederación Económica Europea y en América Latina es la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina. De la CEPAL vamos a hablar detenidamente cuando hablemos de la inflación, porque en realidad la CEPAL ha tenido mucho que ver en el tema de la inflación. Y luego existen otros organismos internacionales, como es la Organización Mundial de Comercio, la OMC y el Fondo Monetario Internacional, el FMI, entre otros. Del FMI posiblemente les hable Leandro cuando hablemos de la deuda externa o del crédito público. Bien. Y ya, para finalizar, nos queda el último punto que se refiere a las políticas aduaneras, o sea, el libre cambio y el proteccionismo. En primer lugar, el libre cambio. Se propone el comercio entre países sin que el sector público fije trabas de ningún tipo. Esto da origen a la llamada apertura económica, es decir, el libre cambio sostiene que la libre circulación de mercaderías estimula el libre juego de la oferta y la demanda, permite que al entrar libremente los productos del exterior puedan competir con los del interior, los que se fabrican en el país, bajando los precios de lo que se fabrica en el país, genera un aumento en la producción, pero a decir verdad, en Argentina el libre cambio, cuando se sostuvo y se llevó adelante en la época de Martínez Dios, perversa época de la Argentina, o se llevó en otras épocas de políticas liberales, lamentablemente no tuvo ningún rédito, porque imagínese usted que el hecho de que entraran los productos extranjeros prácticamente liquidó a un país que tenía una industria que era muy primaria. Y la prueba está que por eso lo más adecuado sería tal vez un esquema proteccionista. Y el esquema proteccionista es el que propone que el comercio internacional debe estar sometido a los controles del sector público. ¿Y por qué esto? Porque es necesario salvar la industria y la agricultura nacional de la competencia extranjera. Los que defienden el proteccionismo dicen que un país en desarrollo, y nosotros, la Argentina, somos un país subdesarrollado, mal que nos pese, entonces un país en desarrollo, dicen los proteccionistas, que tiene una industria incipiente, requiere la protección a la industria incipiente para que se pueda desarrollar. Si entra todo de afuera y no vamos a poder de ninguna manera lograr generar un movimiento industrial, no vamos a poder tener ese sector que tanto añoramos, que es el sector secundario. Bien, y termina entonces el programa con un punto vinculado a las políticas arancelarias y pararancelarias, y entonces en esas políticas arancelarias y pararancelarias tenemos en primer lugar la política arancelaria. Es cuando se establecen fuertes aranceles a los productos que entran del extranjero para que no entren en competencia con los productos nacionales y no permitan que se pueda producir como corresponde. Y luego tenemos políticas pararancelarias, o sea, comúnmente llamadas barreras aduaneras, y que tienen que ver con reglamentaciones sanitarias y sobre todo con cuestiones que tienen que ver con la defensa del medio ambiente. Evidentemente, el artículo 41 de la Constitución Nacional, que en algún momento lo hemos visto, prohíbe especialmente el ingreso de material nuclear, de sustancias tóxicas, porque vendría a degradar y a destruir el medio ambiente. Entonces ahí tiene usted políticas pararancelarias. Lo que se trata, obviamente, es proteger el desarrollo y proteger el medio ambiente de la Argentina. También hay políticas pararancelarias
que tienen que ver con la defensa de los derechos de usuarios y consumidores. Y así expresamente, eso resulta del desarrollo del artículo 42. Bien, faltando un poquito más de 3 minutos, les ofrezco si quieren hacer alguna pregunta, si queda alguna duda pendiente. Insisto que todo esto va a estar en el campus, mucho más desarrollado, y entonces cualquier duda me la pueden hacer o pregunta en el momento en el que tengamos alguna otra clase. ¿Tenés algún chat que pregunte algo, Nicolás? No, no hay ninguna pregunta en el chat, Julio. Bueno. Bueno, chicos, entonces el miércoles va a haber clase, por supuesto, y Leandro les va a hablar de economía monetaria, que por supuesto, muy ricos los conceptos, se va a hablar del dinero monetario, o sea, de el dinero que se puede observar, el dinero que crean los bancos, cómo se destruye el dinero también de parte de los bancos, y sobre todo las funciones del Banco Central y la Carta Orgánica del Banco Central, organismo por excelencia de la política cambiaria, crediticia y monetaria. Las disposiciones constitucionales y si se van a leer algunas disposiciones de la Carta Orgánica del Banco Central. Bien, vamos a tratar de evitar de que se corte y entonces, ya faltando 2 minutos, me despido de ustedes, los invito a estudiar, los invito a que se enfrasquen en la posibilidad de que, ya que estamos en cuarentena y en un aislamiento obligado, aunque esperemos que se vaya flexibilizando un poco, aprovechen el tiempo y estudien. Es la mejor forma de invertir el tiempo. Bueno, Nicolás, contigo nos vemos el miércoles para la clase de Leandro y luego también el viernes que comenzamos con las de historia y te pido que le digas a los chicos 18:30 el viernes con historia. Perfecto, sí, yo le aviso a los chicos para el viernes. Bueno, muy bien. Bueno, yo los despido, los saludo y que tengan muy buena semana. Gracias, igualmente.